¿Listos para aprender sin estrés? Hagamos uno que sea un poco más gráfico, en el cual tengamos que analizar, como es el caso de este. Y dice que un automóvil se desplaza por una carretera de acuerdo con el gráfico 3.9, eso nos indica que es el gráfico que está acá, la figura 3.9. ¿Y qué tenemos acá? Ya no es un gráfico de posición contra tiempo, porque mira, aquí tenemos V, que V significa velocidad. También nos dan sus unidades, que es kilómetros por hora. Y el tiempo que se encuentra en el eje horizontal está dado en horas. Entonces, si viste dos videos anteriores donde hablamos de la parte teórica, te diste cuenta que si tenemos una velocidad que es constante, como es el caso, que mira que en el valor de 24 kilómetros por hora, se mantiene constante porque mira que no cambia. Es una línea recta, no tiene pendiente. Pendiente significa que estuviera algo así, o algo así, pero no está cambiando, es exactamente la misma. Como ocurre eso, y aquí también nos damos cuenta que ocurre exactamente lo mismo, en la parte de abajo, tenemos dos intervalos donde tenemos velocidad constante. En los demás intervalos, ¿cuánto es la velocidad? Analiza los 5. En este intervalo, o en este, o en este. La velocidad es igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se encuentra, aunque no lo vemos, se encuentra sobre el eje. Y sobre el eje significa que vale 0. También por eso aquí el libro lo deja señalado, para que lo analicemos. Entonces, simplemente si eso es 0, tenemos que ignorarlos. ¿Por qué los vamos a ignorar? Porque mira que más adelante nos van a pedir. Describe el movimiento del auto. El movimiento significa la posición. Y uno podría pensar que pues es muy complicado porque no tenemos la X por ningún lado. Pero resulta que la podemos encontrar. ¿Cómo la podemos encontrar? Con la fórmula que ya hemos visto en los últimos dos videos de que posición es igual a velocidad por tiempo. Y mira que yo sí tengo velocidad y tengo el tiempo. Si las multiplico, voy a poder encontrar la posición. Aparte que según el análisis, que también vimos anteriormente, el área de este rectángulo es la posición, ¿listo? Entonces si yo encuentro esa área, voy a encontrar la posición. Así que va a ser tan sencillo como simplemente aplicar la fórmula en esos dos intervalos. Porque también nos dicen calcula la distancia total recorrida. Bueno, en la parte de descripción, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí se está moviendo, ¿verdad? A pesar de que es una línea recta en cuanto a la velocidad, si tú vas acelerando en tu carro, te estás moviendo, ¿verdad? O en la cicla, o vas caminando, si vas acelerando, te estás moviendo, estás cambiando de posición, a pesar de que aquí no lo veamos. Entonces, en este intervalo va a ser 24, que es la velocidad, multiplicado por el tiempo que nos tomó recorrerlo, que es 0.3 horas, porque recuerda que está en horas. Entonces, la posición para ese primer intervalo, que vamos a hacerlo acá, va a ser igual, velocidad que es 24 kilómetros por hora, multiplicado por 0.3 horas. Coloqué de esta manera para que te des cuenta que horas está en la parte de arriba y se puede simplificar con las horas que están en la parte de abajo. Y también podemos tomar la calculadora para calcular 24 por 0.3, lo cual nos da 7.2. Entonces x o la distancia va a ser igual a 7.2. Y mira que también las unidades nos ayudan a darnos cuenta de si está bien. Nos quedó kilómetros. Eso es algo lógico, la posición o la distancia se da en kilómetros. ¿Qué habría pasado donde nos quedara solo la h? Es decir, que por alguna razón hubieras cancelado este, simplificado este. Entonces h, entonces tú dices recorrí 7.2 horas. Eso no es muy lógico, ¿verdad? Tienes que analizarlo muy bien y si pasó eso, no te afanes. Es una buena oportunidad para revisar dónde cometiste un error. Para este caso, la respuesta vendría siendo 7.2 kilómetros para el primer intervalo. Y para el segundo, ¿cuánto sería? Aquí quiero mencionar algo. Porque mira, aquí tenemos que está en la parte de abajo, aparte que es menos 24. Menos 24 kilómetros por hora. Muy bien, esa es la velocidad. Y en cuanto al tiempo, vamos desde 0.6 hasta 0.9. Ese es un intervalo de 0.3 horas. ¿Sí? Si haces la resta, 0.9 menos 0.6, eso te va a dar 0.3 horas. O sea que para yo encontrar ese segundo intervalo, la posición va a ser distancia, perdón, 24, pero recuerda que ahora es negativo, menos 24 kilómetros por hora. Y ya te voy a explicar qué significa ese menos 24. No es que la velocidad sea negativa, como hay algunos memes, de que cuando calculo y me da negativo y entonces hay un avión que va hacia atrás, ya lo vas a ver. Pero entonces no tiene nada que ver con eso. Lo multiplicamos por el tiempo, ya nos dimos cuenta que es 0.3 horas. 0.3 horas. ¿Qué cuánto nos da esto? En realidad nos va a dar casi que lo mismo, pero muy lejano en realidad. 24 por 0.3 otra vez es 7.2. Las unidades otra vez van a ser kilómetros porque horas con horas se simplifica, pero no puedes olvidar esto
y es este signo de acá. Porque acá hay un positivo y menos por más, eso nos da menos. ¿Listo? Tenemos que multiplicar el signo del 24 y el signo del 0.3. Menos por más nos da menos. Si fuera en lugar de un más acá fuera un menos, nos daría menos por menos más. Pero entonces para este caso la respuesta va a ser negativa. Muy bien, ya tenemos los dos intervalos que nos importan. ¿Por qué no calculamos los otros? Porque los otros nos van a dar 0, 0 y 0. Como nos dan 0, pues no perdamos tiempo haciéndolo. Simplemente avancemos a lo que nos interesa. ¿Cuál fue el desplazamiento del auto? Para encontrar el desplazamiento del auto, recuerda que es simplemente sumar los desplazamientos. Entonces tendríamos que sumar el desplazamiento 1, voy a colocar un 1 acá, y el desplazamiento 2. Hagámoslo. Entonces el desplazamiento total va a ser igual a 7.2 kilómetros más, y este nos dio menos 7.2 kilómetros. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, x total va a ser igual a... Tenemos que multiplicar los signos, porque no puedo tener más y menos en una sola línea. Tengo que multiplicarlos. Entonces, más por menos, eso nos da menos. 7.2 kilómetros. Y yo creo que tú ya lo notaste. Ya eso está supremamente sencillo. Y esto de acá nos da, vamos a hacer con calculadora. No, mentiras. Como es el mismo número, eso nos va a dar 0 kilómetros, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la respuesta. Y es que el desplazamiento total es 0. Tú te preguntarás, ¿pero por qué? Si estábamos acelerando, el carro obviamente se estaba moviendo, no es muy viable, no es muy lógico que sea la misma posición, que sea 0, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Mira que tenemos una negativa. Y aparte, una positiva y una negativa. Pero lo más importante no es eso, es que son de la misma magnitud. Mira que 24 es la magnitud y aquí también es 24. Solo que una es positiva y la otra es negativa. Que recuerda que cuando vimos vectores, ese positivo y negativo indica una dirección. Básicamente tengo un vector velocidad que va hacia la derecha de 24 y otro que va hacia la izquierda. Y como van en direcciones contrarias, se restan. 24 menos 24, eso nos da 0. Por eso es que nos daba 0. ¿Sí? Entonces, eso es una forma también de verlo. Sin embargo, mira que hicimos el proceso completo, analizamos intervalo por intervalo y pues llegamos a la conclusión para tenerlo mucho más claro, ¿listo? Con el tiempo, tú con solo ver esto ya hubieras dicho, ok, hay uno positivo y uno negativo valen lo mismo, el tiempo también es el mismo, por ende todo me va a dar 0, ¿listo? Mucho más rápido, pero necesitamos tener un procedimiento, entender de dónde viene. Entonces en los siguientes videos vamos a ir practicando, espero que te haya servido un montón, hasta luego.